Hola mis amados, estamos juntos nuevamente y quiero compartir una perlita de la palabra de Dios, pero más que una perlita, esto es, lo que quiero compartir con ustedes es un mensaje de parte de Dios. Te cuento, hace algunos años yo recuerdo que estando a punto de comenzar en un lugar, en una congregación, un grupo de intercesores eh, para orar por la iglesia, por el ministerio, por lo que, bueno, el pastor nos decía que teníamos que orar en ese momento. Yo recuerdo que Dios me dijo, pero muy claramente, mi pueblo se tiene que arrepentir, mi iglesia se tiene que arrepentir. Bueno, yo recuerdo que lo compartí con el pastor que yo tenía en ese momento, muchacho joven, antes de que el Señor me apartara para el ministerio que hoy estoy llevando adelante bajo mi responsabilidad. Entonces en ese tiempo yo compartí lo que Dios me había dicho, pero bueno, es como que mucho no se me prestó atención y, y yo en realidad también, mis amados, en mi ignorancia de ese momento, no indagué más ni pregunté al Señor acerca de qué, de por qué, ¿no es cierto? Nosotros como iglesia nos teníamos que arrepentir. Y yo dije, claro, sí, hay muchas personas que están dentro de las congregaciones y están en pecado o hacen cosas que están mal. Bueno, yo pensé que solamente esas cositas o a esas cositas se refería el Señor, ¿no es cierto? Y hoy, andando el tiempo, los años, con un poco más de experiencia y mostrando el Señor todo lo que está pasando en la iglesia en general, la gran apostasía que hay en la iglesia hoy día, no cumpliéndose por supuesto lo que dice la palabra en este tiempo final, pero es como que además escuchando de parte de Dios alerta tras alerta de juicio acerca de la iglesia, y no solo escuchando, mis amados, a otros profetas, otra gente que Dios está utilizando, sino también viendo lo que está pasando en muchos hijos de Dios, viendo cómo la enfermedad ha minado la iglesia de Jesucristo, cómo la cantidad de hombres y mujeres de Dios, aún líderes, aún pastores, aún gente que está en un cargo de responsabilidad para con Dios, están siendo atacados en gran manera por el cáncer o por diferentes enfermedades o muriendo realmente de cosas que a mí me llaman la atención. A mí me llaman poderosamente la atención. Y eso ha hecho que el Espíritu Santo pueda recordarme aquello que una vez me dijo, que la iglesia se tenía que arrepentir. Por eso es que quiero compartir esta palabra, esta perlita, ¿no es cierto? Que por supuesto lo voy a resumir, no voy a dar tanta explicación como yo lo hago con mi grupo, ¿verdad? Pero que quede el meollo de la cuestión, como yo siempre digo, que quede el mensaje central, lo que Dios nos quiere decir. Por eso yo le titulé Así ha dicho el Señor, porque claro, el Señor así había dicho hace un tiempo, y yo lo dejé ahí, me olvidé, no sé si me olvidé, creo que me olvidé, confieso, hermanos queridos, confieso mi gran ignorancia en aquel momento, no porque hoy sea la dotada de sabiduría, no, para nada, porque por la gracia de Dios yo creo que ha quitado esa ignorancia de mí y hoy día me puedo dar cuenta de que Dios sigue diciendo esto y que si no lo oímos a tiempo y si no nos arrepentimos como iglesia, vamos a caer unos tras otros bajo juicio de Dios. ¿Y qué es lo que realmente puede detener el juicio de Dios? El arrepentimiento, mis amados, el arrepentimiento. Es algo que verdaderamente tenemos que tener claro y con
comenzar a ponerlo por obra, a que suceda en cada uno de nosotros y ya dejar de mirar si aquel o el otro o el de más allá no se arrepiente o sigue con su vida de banalidad y su vida que no agrada a Dios. Bueno, si bien es verdad, mis amados, que somos un cuerpo en Cristo y que cada persona que está mal delante de Dios perjudica al otro, porque cuando en el cuerpo humano hay un órgano que está enfermo, indudablemente de una u otra manera va a perjudicar a los demás órganos o miembros del cuerpo. Bueno, así también sucede con la iglesia. Cuando hay personas en pecado, cuando hay personas que no oyen la voz de Dios, que no obedecen, bueno, todo el cuerpo se va perjudicando de una u otra forma. ¿Por qué? Porque los moveres de Dios se detienen. Cuando hay mucha murmuración en la iglesia, sabemos que como pasó con el pueblo de Israel, cuando hubo murmuración, ¿qué pasó? Tuvieron que acampar, tuvieron que parar, hasta que María, la hermana de Moisés, fuera quitada del campamento, fuera después sanada por Dios y a los 7 días volviese al campamento, ¿no es cierto? Conocemos esas historias porque dice el apóstol Pablo que todo lo que se escribió antes, se escribió para que nosotros aprendamos de eso, no para que digamos, bueno, qué buena historia que tenemos en la Biblia. No, mis amados, todo es para que nosotros podamos verdaderamente aprender, tomar el ejemplo de los errores de nuestros antepasados, de nuestros hermanos, los hijos de Israel, y que hoy no cometamos los mismos errores. Qué triste es que cometamos siempre los mismos errores. Bien, yo quiero leer 2 versículos aquí en el profeta Jeremías, el capítulo 26, los textos 2 y 3 dicen así, de esta manera. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra. Claro, es por eso que el Espíritu Santo me recordó a mí aquello que Dios me había dicho y que era mi iglesia se tiene que arrepentir y que yo lo dejé ahí por ignorancia o porque tenía un pastor sobre mí que no le dio importancia a esa palabra. Entonces es como que quedamos así, pero hoy el Señor me dice esto, me lo recuerda, entonces sí puedo decir que hoy tengo yo la responsabilidad de compartir esto con ustedes, mis amados, con todos aquellos que adoramos a Dios, con toda la iglesia de Jesucristo. Y es por eso que lo subo a este canal de YouTube, porque es la posibilidad de que toda la iglesia lo pueda escuchar, además de oírlo en mi programa radial Voces de Fuego que yo tengo en la emisora Canaán, que ustedes pueden escuchar si quieren todos los jueves a las 10:30 de la mañana, hora de la Argentina, Buenos Aires. Pueden escucharlo si quieren en www.radiocanaan.com.ar. El programa se llama Voces de Fuego y ahí también comparto con otra hermana que me acompaña estas cosas que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Pero por sobre todo quiero subirlo de esta manera, un poco precaria, desde el punto de vista tecnológico, ¿no es cierto? Pero no importa, porque yo creo que el que tiene sed de Dios, hambre de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, no se va a estar fijando si una palabra que viene de parte de Dios está dicha arriba de una plataforma llena de luces de neón y pantallas LED. No le va a interesar eso, mi hermano, porque al verdadero Hijo de Dios todas esas cosas no le interesan. Si bien, si las tiene, las va a disfrutar y utilizar, no te va a interesar. Lo que te interesa es el mensaje que Dios te está dando a tu vida y a la mía, ¿sí? Entonces, dice también el versículo 3, quizá oigan, dice Dios, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras.
tremendo, tremendo, mis hermanos. Esta palabra es actual, es para hoy, es para que la escuchemos nosotros. Y bueno, todos sabemos, los conocedores de la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Y bueno, cuando pecamos, lógicamente tenemos consecuencias, y esas consecuencias a veces no las podemos evitar. ¿Por qué? Porque, como siempre decimos, Dios no puede ser burlado y lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque desobedeciendo la palabra de Dios y haciendo lo impropio delante de los ojos de Dios es que atraemos sobre nosotros la maldición de Dios. Recordando lo que ha dicho Jesús siempre, desde que Él comenzó su ministerio en la tierra, su primera palabra, ¿cuál fue? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse fue lo primero que Él dijo. Y lo último, porque el último mensaje que Él dio a la iglesia, en realidad a las iglesias de Asia, a las 7 iglesias de Asia, de las 7 a 5 de ellas les dijo que se debían arrepentir de sus pecados y de las cosas que estaban haciendo mal. Números 23 dice ahí en los versículos, el versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Sin embargo, en otros lugares, como hemos leído recién allí en Jeremías, vemos que Dios puede llegar a arrepentirse, porque dice para que yo me arrepienta del mal que pensaba hacer. Bueno, lo que tenemos que tener en claro, y esto lo digo o lo aclaro para algunas personas que a lo mejor no conocen tanto la Biblia, entonces quiero decirte, querido y amado hermano y hermana en Cristo, que la palabra arrepentirse tiene varias acepciones y de repente Dios no se puede arrepentir desde el punto de vista del pecado o del mal. No se puede Dios volver. La palabra arrepentirse quiere decir volverse, ¿no es cierto?, del camino por donde voy. Cambiar de dirección, cambiar de pensamiento, de manera de pensar, de manera de hablar, de manera de actuar. Eso es arrepentirse. Bueno, Dios no va a cambiar esas cosas en el sentido del pecado, porque Dios es santo, absolutamente y 3 veces santo. Tampoco se va a volver de las tinieblas a la luz, porque Él no tiene pecado, ¿no es cierto? Él es luz. Pero sí, cuando Él dice que se va a arrepentir, está tratando de decir que Él se va a arrepentir de la manera de tratarnos a nosotros, sus hijos. ¿A causa de qué? A causa de nuestro arrepentimiento. Si nosotros de verdad nos volvemos a Dios con corazón sincero, no con una simple tristeza, mis amados, porque a veces tenemos o sentimos tristeza a causa del pecado, porque el pecado trae tristeza, trae tribulación, trae problemas, tarde o temprano. Entonces, o no porque nos sentimos mal porque alguien nos dice, eso que estás haciendo está mal, ¿no es cierto? Entonces, mi verdadero arrepentimiento, mi cambio de dirección, mi cambio de pensamiento, el realmente reconocer que he pecado, que he ofendido a Dios y comenzar a sentir lo mismo que siente Dios hacia el pecado, odio, aborrecimiento, asco, de verdad, y arrepentirme de verdad, eso es lo que va a cambiar lo que Dios pensaba hacer. Si Dios estaba a punto de entregarme en manos de mis enemigos y mis amados, no podemos decir que yo no tengo enemigos. Hay gente que dice, no, yo no tengo enemigos. Todos de una u otra manera o forma tenemos algún enemigo, porque en realidad, seamos sinceros, no le podemos agradar a todo el mundo y siempre va a haber alguien que nos critique, que diga algo incorrecto de nosotros. Lo importante es que no sea verdad lo que digan, ¿cierto? Entonces, amados, Dios está llamando a la iglesia a arrepentirse. ¿Para qué? Para poder detener esos tremendos juicios que están siendo soltados por profetas en todas partes del mundo. Mis amados, si ustedes son de escuchar a los profetas, y hay que escuchar a los profetas, ¿por qué? Y hay que creerles, porque dice la Biblia que cuando nosotros escuchamos y les creemos a los profetas, vamos a ser
prosperados. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a poder volvernos del pecado, porque vamos a poder arrepentirnos, porque vamos a poder venir delante de Dios y que Él nos bendiga y no nos entregue en mano de nuestros enemigos. Por eso te decía, no una simple tristecita y que digo, bueno, en realidad esto que estoy escuchando o esto que escuché por el otro lado, o porque me da miedo, o porque me da cosa, no vaya a ser que Dios me castigue, ¿no es cierto? Entonces no voy a mirar más pornografía. O qué sé yo, hay gente que puede dejar la pornografía, hay gente que puede dejar un vicio o alguna cosa, pero no se vuelve a Dios. Deja de hacer eso, no sé hasta cuándo, hasta que no aguante más y lo vuelva a hacer. Pero eso no es arrepentimiento, eso sería medio arrepentimiento. Eso sería, bueno, dejo esto porque está incorrecto, no lo tengo que hacer, pero Dios quiere que nos arrepintamos totalmente, completamente, y no solo que abandonemos el pecado o dejemos lo que no tenemos que hacer, que no le agrada a Dios y que trae maldición sobre nuestras vidas, sino que nos volvamos a Él. Que vengamos a Él con verdad, que vengamos a Él con verdadero arrepentimiento y con la disposición del cambio, a decirle, a veces no podemos solos, la mayoría de las veces, entonces decirle con sinceridad y con verdad, Señor, no puedo solo, no puedo sola, pero sé que vos me vas a ayudar, porque tu amor, tu bondad, tu benignidad, tu paciencia para conmigo hasta hoy, porque no me has destruido, por tu gran amor y tu benevolencia y tu paciencia para conmigo no me destruiste, me estás esperando que oiga tu voz. Qué bueno, mis amados, que esta palabra que te estoy compartiendo pueda tocar las fibras más íntimas de tu corazón y verdaderamente te puedas volver a Dios y no comiences a decir, bueno, sí, yo pequé, yo hice tal cosa, pero lo que pasa es que es por mi mamá, que mi mamá me trataba de esta manera o hacía esto otro conmigo, o por mi amigo que me llevó a tal lado, me invitó, o por esto o por lo otro. Que dejes ya de poner excusas, de decir que todo lo que vos has hecho es por culpa de otra persona. No, el verdadero arrepentimiento, mis amados, es el que dice, yo soy culpable, yo pequé, yo soy el que está mal delante de Dios. Porque cuando nos volvemos de esa manera a Dios, es cuando Dios puede trabajar con nosotros y perdonarnos de verdad. Perdonarnos, bendecirnos, revertir cualquier situación que estemos nosotros viviendo y que sea causa de nuestro pecado, porque Dios lo va a revertir y va a cortar, aún va a detener esas consecuencias terribles y nefastas que iban a venir a nuestra vida, porque la paga del pecado, como dijimos al comenzar, es muerte, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno, mis amados, es que nosotros podamos entender esto, que nuestro arrepentimiento debe ser genuino, debe ser total y debe ser verdadero, porque si no nos arrepentiríamos como se arrepintió Judas, por ejemplo, pero él realmente no se arrepintió, lo que él tuvo fue remordimiento, y a veces nosotros también tenemos un poco de remordimiento y dejamos, como te decía, algunas cosas o de hacer esto o lo otro. Ahora vos dirás, ¿pero de qué? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Porque a lo mejor vos sos un cristiano que hace las cosas bien, que no engaña a la esposa o al esposo, que no roba, que cumple con la palabra de Dios. Yo quiero decirte que en este tiempo la Iglesia está tergiversando las Escrituras y a causa de tergiversar las Escrituras, porque hay muchas interpretaciones privadas acerca de la palabra de Dios, eso está haciendo que Dios esté enviando juicios sobre vidas y sobre familias, a veces enteras, de cristianos, mis amados. Y es más, y que esté a punto de desatar aún calamidades con el clima, con el mundo, con la tierra, ¿verdad? Pero nosotros somos la verdadera iglesia de Jesucristo, los que lo somos de verdad, aquellos a los que Él nos ha prometido guardarnos de la hora de juicio que vendrá sobre esta tierra. Entonces, si somos esos,
Nos tenemos que plantar, nos tenemos que levantar en fe, en poder, basados en la palabra de Dios, en sus promesas y en nuestro arrepentimiento delante de Él, y pedirle a Dios por nuestros hermanos, por los líderes, que haga una separación, Dios. Bueno, si estamos en el tiempo como estamos, en la dispensación de la Odisea, ¿no es cierto? En el tiempo de la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia con Cristo afuera, pero también está la iglesia de Filadelfia, la iglesia que no negocia con el mensaje de Jesucristo, la iglesia que es santa, la iglesia que no tiene demasiada fuerza, no es la iglesia rica, pero es la iglesia que ha guardado la palabra de Dios y a la cual Dios también la guardará de la hora de prueba que viene sobre este mundo. Que verdaderamente, amados hermanos que me están escuchando, yo sé que este video lo va a escuchar mucha gente. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque Dios va a hacer que lo escuches. Porque esta es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto es otro alerta de parte de Dios. Además de todos los que nuestros hermanos están dando. Y bueno, tenemos que arrepentirnos, este es el mensaje. Así como Dios le dijo a Jeremías que se pare en la puerta de la casa de Dios y allí les hable esta palabra a todos los que entraban a adorar. Bueno, así hoy me paro en el nombre del Señor Jesucristo en este lugar, en este canal de YouTube, para decirte, amado, amada iglesia, porque a lo mejor vas a escuchar que nos tenemos que arrepentir de todo lo que hemos estado malversando y cambiando de las Escrituras, y todo lo que estamos haciendo, además de cuántos pecados, ¿verdad? Nos tenemos que arrepentir de verdad, porque Él es paciente y nos está esperando, porque Él quiere detener el juicio. Acordate de Jonás, cuando Jonás inclusive se fue para otro lugar porque no quería ir a hablarle a los ninivitas para decirles que se tenían que arrepentir. Sin embargo, Dios esperó a que Jonás entienda de una vez por todas lo que tenía que hacer. Es por eso que yo quiero decirlo esto, mis amados, porque Dios me lo dijo hace muchos años y en realidad, si bien yo lo comenté con alguna que otra persona, nunca lo dije así públicamente. Este es el tiempo que yo digo, tenemos que arrepentirnos, iglesia, porque si no, vienen tiempos difíciles. Personalmente, familiarmente, congregacionalmente, en las ciudades, en los países y en el mundo entero. No hagamos que la ira de Dios se desate sobre nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos detener estos juicios tremendos de Dios. Bien, nosotros estamos en un pacto con Dios, en el pacto eterno de redención. ¿Y qué es lo que rompe un pacto, mis amados? Bueno, el incumplimiento por una de las partes. Así como en un matrimonio podemos romper el pacto matrimonial por la infidelidad, por el adulterio, bueno, también con Dios. También este pacto eterno de redención. Al nosotros meternos con un modernismo pagano, al nosotros mezclar y adulterar la palabra de Dios de una forma increíble como se está adulterando hoy, estamos también rompiendo el pacto. Ahora bien, quiero que te quede esto también claro. Dios es misericordioso, Dios es bueno. Claro que sí, mis amados, vos lo sabés, yo lo sé, y cuántas veces lo hemos comprobado, ¿no es cierto? Dios es bueno, es misericordioso, pero sus leyes son inexorables. No se puede negociar con Dios. Las leyes las dicta Él. ¿Nosotros qué hacemos? Las obedecemos, las cumplimos. Y bueno, y vos dirás, ¿y cómo sé yo que me he arrepentido de verdad? O que mi hijo, o con mi hermano, o la gente en mi congregación en realidad se ha arrepentido de verdad. Si vos lees en el libro de los Hechos, capítulo 26, 19 y 20, los textos, cuando Pablo le está hablando al rey Agripa y le está diciendo, hablando de su conversión, también le dice que es
que Él les habló, les mostró y les demostró, les dio fruto de verdadero arrepentimiento. La persona que se arrepiente de verdad ante Dios va a dar frutos de arrepentimiento. Ese arrepentimiento se va a mostrar en su andar, en su decir, en su actuar. En todo momento las personas se van a dar cuenta de que esa persona se ha arrepentido. Una tragedia sería de que vos pienses que te has arrepentido y no lo hayas hecho de verdad, porque eso significaría que a lo mejor, mi amado, mi amada, estás camino al infierno, porque dice Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Wow, es un tema para hablarlo muchísimo y para muy largo, y yo no lo quiero hacer muy largo porque estas perlitas, no sé, he determinado que sean más bien cortas, porque yo sé cómo es cuando la gente escucha algo. Uno le presta atención a lo breve. Lo breve, si es bueno, si es breve, 2 veces bueno, ¿verdad? Entonces, es como que no tenemos que estar mucha palabrería, mucha cosa, mucha explicación, sino que verdaderamente vos puedas entender el mensaje que Dios te está queriendo dar en este tiempo. El verdadero arrepentimiento, mi amado, mi amada, hace que Dios se agrade de vos y por supuesto también de mí. Reconozcamos nuestra culpabilidad delante de Dios, porque la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Y quién sabe cuán cerca está este límite de cada uno de nosotros? Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amados, si el juicio de Dios no ha caído sobre tu vida aún y vos no te has arrepentido todavía, no es que porque Dios está aceptando tu pecado. No vayas a creer semejante barbaridad. Es porque, como te leía, la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios te está guiando a que te arrepientas, a que te caiga la ficha, si lo vamos a decir en nuestro léxico de todos los días. Porque si no nos volvemos a Dios, amados, tristemente tenemos que decir que el hacha de Dios caerá sobre nosotros. Está escrito que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Nosotros somos los árboles del huerto de Dios. Tremendo, ¿verdad? Romanos 2:5 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Quiere Dios destruirnos? ¿Quiere cortarnos? ¿Quiere castigarnos? No, absolutamente no es eso lo que quiere Dios. Él es bueno y misericordioso, es paciente, es clemente, pero es justo. Es justo. No juguemos más, mis amados. Cambiemos realmente nuestra manera de pensar, volvámonos a las Escrituras, parémonos en los caminos, preguntemos por las sendas antiguas, comencemos a vivir de verdad el Evangelio dado una vez a los santos. No tergiversemos, no estropeemos lo que Dios nos ha dejado. Y cuando lo hagamos y nos arrepintamos, iglesia, Él nos perdonará, Él cambiará. Entonces, cualquier situación fea para nosotros la va a cambiar en bendición. Y a vos, pastor, que a lo mejor me estás escuchando, también quiero decirte algo. Que dejes de agradar a tus pares y comiences de una vez por todas a agradar a aquel que te llamó a pastorear su grey, porque es a él, al príncipe de los pastores, al que le vas a tener que dar cuenta, no al presidente de la asociación pastoral de tu ciudad.
No, mi amado, no te confundas. No por quedar bien con tus pares, para que no se enoje el presidente de los pastores, para que no pase esto o lo otro, estés tergiversando la palabra de Dios y haciendo cosas que Dios nunca dijo que tenías que hacer. También vos, siervo de Dios, tenés que arrepentirte porque sos iglesia y sos oveja. No lo olvides. Esto es el mensaje que quiero dejar, no me quiero extender más, solamente repetirte que así ha dicho el Señor y yo feliz de cumplir y decirlo tal cual Él me ha mandado hacer. Espero que el Espíritu Santo no te deje en paz hasta que te arrepientas, porque somos un cuerpo en Cristo y todos, mis amados, tenemos muchas cosas de las cuales arrepentirnos en este tiempo. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en la próxima perlita.